En este video vamos a estudiar la convergencia del método de descenso más pronunciado. Este teorema dice que si A es definida positiva y B en Rn y X estrella la solución de AX igual a B, si empiezo desde cualquier punto X0 en Rn, la solución generada por el método gradiente del descenso más pronunciado verifica esta desigualdad, que en el paso xk más 1 menos el paso xk es menor o igual, o sea que la diferencia entre xk más 1, lo que encuentro, y x estrella, que es mi target, es menor o igual que esta constante por el error que verificaba el paso anterior. O sea que voy decreciendo. ¿Por qué voy decreciendo? Porque siempre, si yo tomo capa 2 de A como el máximo de lambda sobre el mínimo de lambda, bueno, este número tengo que el capa A de 2 de A menos 1 sobre capa 2 de A más 1, bueno, es positivo porque el máximo autovalor de una definida positiva es mayor, por supuesto, igual que el mínimo, y en el numerador resto 1 y en el denominador suma 1, y lo que me dice esto es que va decreciendo el error, porque esta constante es menor que 1. Entonces, fíjense, yo tengo que x capa más 1 menos x estrella, que en A es menor o igual que, vamos a llamarlo este error tau, menor que 1, xk más 1, xk menos x estrella. Si hago otra iteración me queda tau cuadrado, x estrella menos xk menos 1 menos x estrella. Y si sigo con la iteración me queda tau a la k por x0 menos x estrella. Suba. Tau a la a sería k más 1. Entonces, como el tau es menor que 1, fíjense, como el tau es menor que 1, esto se va a 0, ¿no? La sucesión. O sea que esto acá, digamos, no digo que acá tiene infinito, porque en realidad termina después de paso, pero lo que digo es que esto se hace cada vez más chico el error. Y bueno, con respecto a cuánto estaba lejos en el primer paso, digamos, el primer guess, porque empecé con un x0 cualquiera. Este es el objetivo de este video. O sea, una vez que pruebo esto, pruebo que el error se va achicando, pruebo esta desigualdad. Bueno, vamos a ir un poco más atrás para poder probar este error y para ver un poco que el método del descenso más pronunciado es en realidad un algoritmo que fue posterior a otro algoritmo. Recuerden que en el gradiente del descenso más pronunciado, yo voy cada vez el alfa que voy tomando, o sea, yo tomo xk más 1, es xk más alfa por rk, este alfa lo voy tomando de acuerdo a qué me hace que el mínimo se verifica, a dónde se verifica el mínimo en la phi. Los primeros métodos eran lo siguiente. Dice, bueno, yo quiero resolver a x igual a b, no hago nada acá porque a x esto es 0, lo escribo de esta manera, saco factor común x, y entonces decían, bueno, para un alfa fijo, ahora alfa fijo, a partir de esta igualdad, dice, podemos definir la iteración siguiente. xk más 1, ¿dónde lo pongo la iteración? Cuando tengo algo así como punto fijo, pongo del lado izquierdo el k más 1 y del lado derecho el k. Entonces digo, xk más 1 es igual a esto acá, o sea, a función del anterior, y pongo i menos alfa a. Esta es una matriz de iteración. Pero alfa es fijo acá, ojo, alfa es fijo, y dado un x0 en Rn, esta iteración se conoce como el método de rechazo. El alfa entonces fijo en toda la iteración. En realidad, esto se puede pensar como que es un método de la forma xk más 1 igual a m, una matriz xk, con m una matriz y en nuestro caso simétrica. Mi matriz m es i menos a alfa. Pero bueno, el alfa no puede ser cualquiera. Entonces ahora vamos a ver condiciones en el alfa para que el error decrezca, ¿no? Entonces el primer teorema dice que si yo tengo m simétrica y tengo esta iteración, entonces converge para cualquier x0 inicial. Además, si es menor que 1, la iteración converge a la única solución de x igual a mx
más C. Que en mi caso particular yo voy a querer que esta sea, ¿quién quiero que sea esta M? M era I menos alfa A, que sabemos que si es solución de esta ecuación es lo mismo que sea solución de la mía original. ¿Estamos? Entonces, la idea es, si este sistema tiene solución, dice que cuando tiene M2 menor que 1, no tiene solución ahí. Lo que digo es que si la norma 2 es menor que 1, esto converge a la única solución de esto. ¿Estamos? Muy bien. Estoy asumiendo, estoy probando también que tiene solución y esto va a ser también debido a cómo es la norma. Bueno, esto es mi objetivo. Ver que si M es simétrica, que tiene norma 2 menor que 1, el método converge a la solución, a la solución de este sistema. Por supuesto, para M simétrica, la norma 2 es el máximo autovalor, es del valor absoluto, y es el máximo, la norma de X, es una norma que proviene de un producto interno. La prueba es la siguiente. Si la norma es menor que 1, entonces I menos M vamos a probar que es invertible. Veamos eso y vamos a ver cómo encontramos la única solución de este sistema. Y luego que converge. Como la norma 2 es menor que 1, voy a hacer esta cuentita. Voy a hacer la suma de las normas MK al 2. Por ser una norma matricial, digamos, esto es menor o igual que iterar. Acá no hago, cuando estoy sumando hasta acá, acá sumo hasta acá, hasta un número K, es menor que sumar hasta infinito, y esto ya es un número, la norma M2, y como es menor que 1, sabemos la serie geométrica a que es igual. Esto me dice que esta sucesión converge, ¿no? Porque si yo pongo la norma afuera, digamos, es menor o igual que la norma adentro y converge absolutamente. Entonces, si defino n igual a la suma de m a la k, fíjense, la diferencia no es ninguna diferencia, ¿no? N es la suma de k igual 0 a infinito de m a la k, es este valor. Y voy a probar que n es la inversa de i menos m. En efecto, la m es la mía original, ¿no? N por i menos m, hago la distributiva, escribo quién es mi n candidato, y acá lo único que hago, escribo n candidato y lo multiplico por m. Bueno, esto es lo mismo que decir que sumo desde 1, y si yo sumo desde 0 y le resto desde 1, lo único que me queda es el término 0, que es m a la 0, que es la identidad. Por lo tanto, la n es la inversa de i menos m. Y entonces i menos m es invertible. ¿Para qué me sirve que i menos m es invertible? Fíjense, este sistema es equivalente a este sistema, paso restando la m. Entonces, si esto es invertible, quiere decir que tiene solución el sistema y es i a la menos m a la menos 1 por c. Esa solución la llamamos x. Y ahora empezamos con un x0 cualquiera y hacemos esta iteración. O sea, la m fija acá, no es como antes que iba cambiando. Vamos a probar que el xk converja a x. Pero si restamos xk menos x, xk más 1 menos x, acuérdense, xk más 1 es ¿quién? mxk más c. O sea, xk más 1 es mxk más c. Y por otro lado, x dijimos que tiene solución el sistema mx más c. Cuando resto, se me van los c y me queda de esta manera. De nuevo, xk menos x es m por xk menos 1 menos x. Y así llego hasta el último, digamos. Por lo tanto, cuando hago la resta en norma 2, fíjense, es menor o igual que la norma 2 de este por la norma 2 de este. De nuevo, saco afuera, itero en la norma y me queda que esto se va a 0 porque este número, por hipótesis, es menor que 1. Por lo tanto, hemos probado que converge. No solamente que converge, sino que hemos probado esta desigualdad, ¿no? Y esta desigualdad se da para cualquier norma en realidad. Si yo hago x menos xk más 1, en la norma A me va a quedar exactamente lo mismo. Bueno, muy bien, me queda m a x menos xk. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Yo he probado que el método, fíjense que me fui al método de Richardson y probé cuando este método Richardson converge. Todavía estamos lejos del descenso más pronunciado. Pero la idea es la siguiente.
vamos a ver un poco cuando el método Richardson, fíjense que yo estaba en el método Richardson, que era xk más 1 es y menos alfa a xk más b. De acá me fui, ahora estudié este método, pero ahora tengo que poner en contexto del método de Richardson y después me tengo que ir al el descenso más pronunciado. Por lo tanto, yo tengo que estudiar cuando esta matriz tiene norma menor que 1, norma 2, porque dijimos que este método converge de Richardson, que este método converge si la norma era menor que 1. En realidad es un sí, solo sí. Pero bueno, el espectro de I menos alfa M es exactamente este. I menos alfa lambda 1, I menos alfa lambda N, con lambda 1, lambda N, los autovalores de A. Este es el menor y este es el mayor. Entonces la norma 2 es el máximo del valor absoluto. Y la idea cuando esto es menor que 1, es menor que 1 cuando ambos son menores que 1. Cuando este valor y este valor es menor que 1. ¿Por qué el máximo se da acá? Y se da acá porque los otros lambdas están en el medio. Entonces el máximo, depende si sea positivo o negativo este valor, se va a dar en uno de estos dos. Y cuando hago la cuenta del valor absoluto, me queda que sí, solo sí, el alfa es menor que 2 sobre lambda n, porque el lambda 1 es menor o igual que lambda n. O sea que podemos decir, esta es una cuentita que pueden hacer, que el método Richardson converge a partir de cualquier x0, sí, solo sí, esto es lo que pasa. Muy bien. Entonces, el alfa óptimo va a ser el que me da el argumento máximo de estas dos cantidades. El alfa que me da el argumento máximo y máximo, el argumento de este acá. Bueno, entonces lo que yo quiero es que ver entre el máximo de este 2 cuál me da el mínimo. O sea, el máximo de estos dos, fíjense, tiene que ser menor que 1, busco el menor de esos dos. ¿Por qué? Porque es el que minimiza esta norma. Recuerden que esta norma es el máximo entre estos dos valores. Es el máximo. Pero yo ahora quiero buscar un alfa que minimice el máximo porque quiero que esta norma sea lo más chica posible porque está en el error esa norma. Recuerden. Bueno, la cuestión es, entonces, para cada lambda 1 y lambda n, la norma 2 es este máximo y voy a buscar el alfa que minimice eso. A partir de este gráfico, que lo pueden estudiar, entonces yo tengo quién es 1 menos alfa lambda n, 1 menos alfa L1, y ahora busco el máximo, porque esa es la norma 2 de I menos alfa A. Y el máximo es esta función en rosado. Entonces, ¿a dónde se da el mínimo de esa norma 2? En este alfa, que lo calculo y que es 2 sobre lambda 1 más lambda n. Entonces este es mi lambda óptimo porque me hace hacer mínima esta norma 2. Entonces esta norma 2 hago la cuenta y me queda que es exactamente este valor. O sea, cuando es definida positiva, una cuentita que tienen que hacer, la pueden hacer, es algebraica. Si yo llamo capa 2 al máximo sobre el mínimo, me queda que la norma 2 para el alfa óptimo se da en lambda n sobre lambda 1 menos 1 sobre lambda n sobre lambda 1 más 1. Me apareció la cantidad de esta capa 2 de A menos 1 sobre capa 2 de A más 1. Por lo tanto, usando lo que aprendí de este método que era para una M cualquiera, iterar de esta manera para encontrar lo que hacía es xk, fíjense, recordémonos cómo era este método, era xk más c. Si ahora lo aplico a m igual a i menos alfa a para este alfa óptimo, que es siempre el mismo en toda la iteración, me queda como consecuencia de este teorema esta desigualdad en norma 2. Muy bien, para ese alfa óptimo. Bien, punto y aparte. Yo quiero ahora probar lo mismo con la norma sub A que dijimos. Esto, como siempre, después puedo iterar e ir al primer valor inicial. Lo único que tengo que probar para poder poner esto, porque las desigualdades siguen siendo ciertas, es que la norma A de esta matriz sigue siendo menor o igual que este valor. En realidad quiero ver que ese era el valor de la norma 2
quiero ver que esta norma es menor que la norma 2. Para eso tengo que ver que el máximo con norma de BA igual a 1 es menor o igual que esto. O sea, si aplicado una B de norma A menor que 1, con la norma A es menor o igual que ese valor. Entonces, tomemos un B en Rn que tenga norma A igual a 1. Esto significa que B transpuesta a B es igual a 1, ¿verdad? Y vamos a observar, vamos a hacer esta cuenta. ¿Quién es la norma 2 al cuadrado? Es B transpuesta, mi matriz, la matriz A del medio, que está de nuevo, por, de nuevo, mi matriz aplicado a B. Escribo A como A a la 1 medio por A a la 1 medio, donde es la raíz cuadrada, que existe porque es definida positiva y está definida de una manera, es una de las raíces cuadradas. Y ahora veo la siguiente cuestión. Uso que A se puede descomponer en, como es definida positiva, como una ortogonal, lambda por la ortogonal, y lo voy a poner aquí adentro. Fíjense que en lugar de poner, voy a poner A por A a la 1 medio, fíjense quién es. A por A a la 1 medio es Q lambda Q traspuesta. Estas cuentas tienen que estar familiares. Esto es ortogonal, por lo tanto desaparece. Y me queda, que es lo mismo que esto acá, que es lo mismo que ahora las diagonales conmutan, y la vuelvo a reconstruir y me dice que es lo mismo, acá falta, que es lo mismo que A a la 1 medio por A, que conmuta en ese sentido. Por lo tanto, fíjense un poco que yo puedo de esta manera escribir, y esto es una cuenta que pueden hacer, si conmuta, fíjense que yo tenía I menos alfa óptimo A traspuesta por A a la 1 medio, por A a la 1 medio, por I menos alfa A, lo puedo escribir con el A a la 1 medio de este lado. Porque conmuta con la A y bueno, por supuesto con la identidad lo puedo poner de cualquier lado. Lo interesante de esto es que yo ahora puedo llamar W a este término y decir que esto es la norma 2 de mi operador, de mi matriz en W. Es la norma 2. Ahora miren un poco, el W tiene norma 1 porque es W transpuesta a W, que por definición es con A, que habíamos partido de un B que tenía norma A 1. Muy bien, entonces yo tengo que si la norma de BA es 1, este B, esto acá que quería calcular, es menor o igual, para cada B le puedo poner un W de norma 1, entonces es menor o igual que el máximo sobre todos los W, porque para cada B es para un W en particular, que es este W definido de esta manera. Bueno, pero esto es menor, esto acá, el máximo de esto es menor o igual que la norma, es igual a la norma 2 de este operador, que es exactamente lo que habíamos probado, que era capa 2 de A menos 1 sobre capa 2 de A más 1. Por lo tanto, empecé de acá para con B cualquiera de norma A menor o igual que 1, llego que es menor o igual que este acá, y por lo tanto la norma A de I menos alfa óptimo A es menor o igual que el valor A. Y por lo tanto, se sigue el teorema este, que en la de Richardson tengo esta desigualdad. Pero lo interesante que esto implica que en el método del descenso más pronunciado también es cierto. Ojo, esto dice que el error de Richardson cuando se elige alfa óptimo es el mismo. ¿Cuál le parece que será la ventaja de este método con respecto al anterior, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto acá? Y fíjense que para encontrar el alfa óptimo, ¿qué necesito? El mayor y el menor autovalor. En cambio, para esto, para el método del descenso más pronunciado, no necesito eso. Solamente necesito calcular en cada paso un alfa, que lo puedo calcular con el método anterior. En cambio, el alfa óptimo, para que me dé esta misma cota de error, el alfa óptimo lo tengo que calcular a partir de los autovalores de A, que es algo muy costoso. Muy bien, ¿cómo se prueba ahora la convergencia para el método del descenso más pronunciado? Entonces, fijémonos, en la de Richardson, mi iteración, ¿qué era? Mi iteración era xk menos alfa óptimo por c, por rk, ¿no? Esta era la iteración. ¿Por qué? Porque la iteración en el método Richardson, fíjense que era
xk más 1, esto es el método de Richardson, es igual a xk en el método de Richardson y menos alfa a por r por xk más bien. Muy bien. O sea que yo puedo poner para poder probar la convergencia del método del descenso más pronunciado, vamos a usar lo de Richardson. Lo de Richardson me decía, bueno, una iteración que era, empiezo con un xk y me dice el siguiente, xk más 1, que lo voy a llamar Richardson, ¿y quién es? Es i menos alfa, vamos a tomar el óptimo, a en el anterior, más alfa óptimo en b. Pero esto lo puedo escribir de esta manera, como en la anterior, xk, menos, saco factor común alfa óptimo de axk menos b. Ahora fíjense, le voy a aplicar el método Richardson, una iteración, a el xk, rk, esto lo voy a llamar rk, a rk, acuérdense que yo lo llamaba el residuo o la dirección del descenso más pronunciado. Entonces le voy a aplicar la iteración de Richardson, se la voy a aplicar a mi iteración del gradiente más pronunciado. Muy bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Le aplico un paso de Richardson a mi xk-rk del descenso más pronunciado. La diferencia acá es alfa óptimo. Si yo le aplico el método de gradiente más pronunciado, del censo más pronunciado, el alfa que tomo es el que minimiza phi de xk más alfa rk. Pero si ustedes se acuerdan de la desigualdad que hemos visto, minimizar esta h alfa era lo mismo que minimizar, fíjense que era la phi de i, recuerdan que es phi de x estrella, más un medio de i menos x estrella a al cuadrado. Entonces minimizar esta phi era lo mismo que minimizar esto. Por lo tanto, el alfa que minimiza, que encuentro en la iteración del descenso más pronunciado, minimiza a esta norma. Quiere decir que si en lugar del alfa pongo el alfa óptimo, esa diferencia va a ser menor que la del alfa óptimo, porque el alfa del descenso más pronunciado minimiza. Ahora, este es el xk más 1 del descenso más pronunciado, y esto es aplicar una iteración de Richardson a mi xk del descenso más pronunciado. Entonces yo de acá puedo usar el teorema que si hago una iteración de xk, el error se me baja en la norma, en esta menor o igual que este valor menor que 1, por el error en la iteración anterior. Por lo tanto, yo lo puedo aplicar a esto acá, esto es menor o igual, que decir el capa 2 de A menos 1 sobre el capa 2 de A más 1, por la norma de xk menos x estrella. Y entonces estoy probando la desigualdad que quiero probar para mi método de